Entonces, bien, ahí ya tenemos entonces la grabación en particular, que ya comienza. Bueno, entonces, vamos a dar la bienvenida formal y el inicio a esta charla del día de hoy, dentro del ciclo Diseñar el Futuro 2, que se lleva a cabo en la Universidad Nacional de Río Negro, y vamos a agradecer a las autoridades, en primer lugar al arquitecto Horacio Casal, que es el director de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Río Negro, a Leandro Bustos, el director de la licenciatura en Diseño Visual de la universidad, a Daniel Huelvas, que es el director académico del programa de diseño gráfico de la Fundación de Estudios Superiores de Companorte de Cúcuta, Colombia, y a Jimena García Escolani, que ya nos está acompañando, que es la coordinadora de la carrera de diseño gráfico de la Universidad del Pacífico de Paraguay. Y también a Marcelo Moro, que es el jefe del Departamento de Educación Continua, Subsecretaría de Extensión, y a la arquitecta Adriana Iperdinger, de la Subsecretaría de Extensión de Alto Valle y Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro. Y tengo el honor y el gran gusto entonces ahora de presentar a nuestra invitada del día de hoy, Andrea Hergich. Ella es diseñadora gráfica, graduada en la UBA con el título de Magíster en Diseño Comunicacional. Es doctoranda en Historia del Arte en la Universidad Nacional de San Martín, docente e investigadora en diseño gráfico, autora de artículos diversos en revistas especializadas del tema diseño. Es docente desde 1990 en la carrera de diseño gráfico FADU-UBA y en la Fundación Gutenberg, donde fue también coordinadora académica, y a partir del año 2021 o 2021 es coordinadora académica de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Nacional de Lanús y directora del Laboratorio de Diseño del Departamento de Humanidades y Artes de la misma universidad. Y también ha desarrollado en el ámbito profesional proyectos en el ámbito educativo y editorial. Un placer, una querida amiga, por fin, finalmente podemos tener el gusto de compartir un espacio que siempre hubo invitaciones y problemas de calendario, así que Andrea, un gusto, bienvenida al ciclo, a la charla. Y para empezar tengo que hacerte la pregunta. Muchas gracias. Nada, que tiene que ver con esto de lo que hablamos siempre, del futuro, y bueno, la pregunta puntual, porque tu charla tiene que ver con la historia, así que desde la historia y pensando en lo que se viene, ¿cómo ves vos el futuro del diseño o cómo podés relacionar el futuro del diseño con la historia? Y desde ese lugar, lo que nos puedas decir como primera introducción. Perfecto. Bueno, primero que nada agradecerte, bueno, Adrián, la invitación a la Universidad de Río Negro, un gusto estar acá. Y bueno, sí, el desafío es hablar del futuro hablando del pasado. ¿Es posible esto? Bueno, sí, yo creo que sí, ahora lo vamos a ver juntos. Voy a empezar a compartir, si te parece, ¿Cómo no? pantalla, sí. A ver, vamos a ver si se ve, me van a decir si esto se ve, pero voy a ajustar la pantalla. A ver, Bien. ahí Sí, está, que es el se ve. nombre, sí, el nombre de la charla, sí. Se ve la charla. Sí, se ve el marco, que no sé si Ah, lo tendrías voy que a sacar, poner. sí, sí, lo voy a sacar. Ahí está. A ver, Ahí sí. ahí sí, ¿no? Perfecto. Bien, Ahí, perfecto. bueno. Bueno, entonces, un poco esta invitación y este desafío de hablar del futuro que siempre nos convoca tanto. Pero bueno, justamente mi propuesta es pensar en lo que viene a partir de saber de dónde venimos, ¿no? Y de dónde viene el diseño de alguna manera. Y por eso esta idea del diseño antes del diseño y la idea de hablar de la historia, ¿no? Y bueno, justamente la gran pregunta, ¿es la historia, es algo del pasado, es algo que ya, digamos, no tiene más para decirnos? ¿O qué tiene que ver con esta idea de futuro? Bueno, es la historia una posibilidad de plantearlo como novedad. Bueno, eso es lo que yo les vengo a plantear, que sí, justamente la historia nos sigue dando, o sea, otorgando novedades y, digamos, respondiendo preguntas
que nos permiten, digamos, a partir de ese conocimiento, de esa revisión del pasado, bueno, prefigurar el futuro. Ustedes saben que, bueno, en todas las carreras, bueno, acá seguramente tenemos, bueno, docentes, pero también muchos estudiantes de diseño, ¿no? Y bueno, ¿por qué estudiar? Es una de las preguntas que siempre nos hacemos. ¿Por qué estudiar historia en una carrera de diseño? Bueno, porque nuestra disciplina en muchos aspectos se basa y se cruza con las tradiciones y con, digamos, con ese pasado que de alguna manera estamos actualizando. Y bueno, ¿por dónde viene la novedad en el caso de la historia del diseño? Bueno, puede ser una novedad, alguna imagen que nos parece quizás conocida, ¿sí? Si yo les muestro esta imagen, este avión tipográfico, ¿no? Seguramente les suena o lo habrán visto en algún libro de historia del diseño, ¿no? Bueno, nosotros que somos tan adeptos a esos objetos tan hermosos que son los libros, Mm. ¿no? Con imágenes y buenas reproducciones, bueno, los libros de historia del diseño son una fuente interesante de consulta, y probablemente se hayan cruzado en alguna de esas ediciones con este avión tipográfico, ¿no? Como le podemos llamar, ¿de quién? Bueno, un diseño de Filippo Marinetti, ya lo podemos ver aquí en el mismo, digamos, la misma imagen nos da pistas. Bueno, acá están las referencias, ¿no? De la tapa de este primo diccionario aéreo italiano. Pero, por otro lado, si yo les muestro este otro avión tipográfico, bueno, probablemente no lo hayan visto, muy probablemente, porque Ujú. se trata de una imagen de una producción local, una producción acá bueno, en Argentina. Ahora vamos a ver, les voy a contar de qué se trata, y que justamente no aparece en los libros de historia. ¿Por qué? Bueno, porque todavía tenemos mucha historia por descubrir, y por eso esta idea de que la historia nos sigue dando novedades, ¿no? A los investigadores. Y bueno, un poco esta es la idea, lo que les vengo a contar, incluso a proponer a los diseñadores acá. Digamos, seguramente somos todos diseñadores, ¿no? O en proceso de serlo, o Mm. ya para los docentes. Y bueno, podemos ser también nosotros investigadores y relevar nuestra propia historia, ¿no? Bueno, y esa es un poco la propuesta. Bueno, en particular ya les voy a contar justamente desde dónde viene, pero es un ejercicio tipográfico de linotipia del año 1939 de una institución argentina que ya ahora vamos a ver juntos justamente. Pero bueno, previo a eso, ¿por qué entonces, volviendo a la pregunta inicial, por qué la historia y por qué la historia del diseño y esta historia y esta idea del mundo gráfico, ¿no? De la gráfica argentina, como propusimos en el título? Porque ese mundo gráfico, esos antecedentes que tienen que ver con la industria, que tienen que ver con, digamos, otras actividades incluso previas a la constitución del diseño como campo, ¿no? Profesional, como hoy en día está establecido y lo conocemos y lo entendemos. Bueno, ese mundo gráfico previo nos da muchos datos para entender por qué el diseño es como es y cómo somos hoy y cómo nos podemos justamente proyectar al futuro. Y nos brinda esta idea de la memoria visual de la cultura gráfica local, ¿no? Y acá digo local, y me interesaba mucho cuando justamente, Adrián, me contaste que iban a estar estos colegas de otros países Ujú. latinoamericanos, porque esto es algo que nos atraviesa en general, y esto lo he charlado con colegas investigadores de otros latinoamericanos. Es algo que nos caracteriza justamente no, en general. Bueno, queda mucho por descubrir de las historias del diseño y de la gráfica, por ejemplo, en nuestros países, ¿sí? En general, estudiamos historia con una bibliografía que tiene que ver con la historia mundial del diseño, ¿no? Y generalmente la historia europea, la historia norteamericana. Esto sabemos que se da en otras áreas del conocimiento, obviamente, pero bueno, en particular en el diseño, bueno, tenemos muchas novedades por conocer. Entonces, bueno, esa es un poco la propuesta. Y bueno, de indagar el mundo gráfico. En particular, yo les vengo a contar un caso en Argentina, que es el del Instituto Argentino de Artes Gráficas, que fue creado en 1907. O sea, fíjense, comienzo del siglo XX. Y justamente es una institución que fue, bueno, esta es una de las fachadas del año, en realidad, 1936. Esta no es la primera sede, una
de las varias sedes que tuvo, pero sí fue la primera escuela profesional gratuita dedicada a la instrucción teórico-práctica de todas las ramas gráficas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, la capacitación en el mundo de la impresión, en el mundo del impreso, en aquel campo que en ese momento se denominaba justamente así, artes gráficas, ¿sí? Las artes de la impresión que venían de la vieja tradición de Gutenberg, ¿no es cierto? Y a lo largo de los años obviamente se había crecido, se había impulsado y se convirtió ya a comienzos del siglo XX en una industria muy, muy próspera, ¿sí? Y bueno, ¿qué sucede entonces en ese momento bueno, en Argentina, bueno, con centro en Buenos Aires? Bueno, se crea el instituto en 1907, ¿con qué espíritu? Bueno, inspirado justamente en las escuelas profesionales gráficas europeas, ¿sí? En parte por tenerlas como modelo, pero también porque muchos de los digamos, operarios digamos, el personal gráfico que se desarrollaba en la industria local, bueno, estaba compuesto en muchos casos por muchos inmigrantes que traían esa experiencia de la experiencia que habían hecho en Europa. Y de alguna manera este instituto lo que pretende, como digo acá, es responder a las demandas de capacitación que enfrentaban los gráficos ante los cambios del sistema técnico a fines del siglo XIX y comienzos del XX y el crecimiento del mercado gráfico. Porque ahora vamos a ver algunos detalles. Bueno, se había dado acá en Argentina una expansión del mercado gráfico, como una expansión también de las actividades que, bueno, como muy bien sabemos, la gráfica, y hoy en día el campo del diseño acompaña inevitablemente la actividad, ¿no? La actividad económica, la actividad cultural. Bueno, ¿qué sucedía a comienzos del siglo XX? Había, bueno, una gran expansión y por lo tanto una necesidad de actualizarse y de capacitarse digamos, los operarios y digamos, los artesanos, podríamos decir en ese momento, de ese oficio gráfico, ¿no? Bien, la fundación estuvo a cargo de estos dos personajes centrales, Antonio Pellicer y Joaquín Spandonari, que eran estos dos señores muy, muy acartonados, ¿no? Por la época, Qué pero, caras. ¿no? Claro, los vemos muy de aspecto, como no, muy, muy formales, pero justamente eran personajes muy inquietos, sobre todo Antonio Pellicer, un nativo de Barcelona, que había, bueno, como tantos, había emigrado bueno, a Latinoamérica, puntualmente, había viajado, por ejemplo, por México, había hecho otros, digamos, otros recorridos, y finalmente se estableció en Buenos Aires, y bueno, Joaquín Spandonari era un criollo, digamos, que dedicado a la tipografía, los dos formados justamente en el oficio de tipógrafo, ¿no? Y sobre todo Antonio Pellicer con un espíritu muy visionario de ver, ya años antes venía escribiendo en las revistas especializadas la necesidad de crear una institución, una escuela que les permitiera actualizarse al gremio gráfico, ¿no? Bien, y así bueno, suman voluntades y ellos dos junto a 15 entre empresarios y operarios gráficos fundan este Instituto Argentino de Artes Gráficas. Y acá hago un poco una cronología para ubicarnos, digamos, en esta clase de historia, ¿no? Qué Pero un bueno. poquito línea de tiempo, Bien. para tener una relación de lo que sucedía digamos, en el sector inferior, qué sucedía en Europa, y en hitos yo siempre lo nombro porque bueno, quizás les suene, bueno, hay una escuela que seguro les suena y la conocen, la Deutscher Werkbund quizás no, pero bueno, nosotros lo estudiamos en historia, en las clases de historia del diseño, y fíjense que son instituciones que en simultáneo se crean en Europa porque esta necesidad, digamos, y este crecimiento de la tecnología gráfica en pocos años de una gran expansión, bueno, había impactado en todo el mundo. En Alemania, por ejemplo, en 1907 se crea la Deutscher Werkbund, que era una liga de talleres alemanes, era como una asociación de empresarios gráficos y también operarios y arquitectos, artesanos, que justamente tenían la inquietud de mejorar de alguna manera, no solamente en el caso de la Werkbund, no eran solamente gráficos, sino eran industriales, como la Cámara Industriales, digamos, que buscaban digamos, la forma de actualizar y de mejorar sus productos, ¿sí? Y años más tarde, en 1919, bueno, se funda la famosa Bauhaus, ¿sí? Que de alguna manera retoma luego de la Primera Guerra, fíjense,
esa pausa tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, y de alguna manera la Bauhaus retoma estas premisas de la Deutsche Werbung, buscando cómo generar mejores productos, mejores formas, y digamos, la Bauhaus va a aportar toda la enseñanza sobre la innovación, sobre la función social del diseño, todo lo que ya conocemos de Bauhaus, pero esto lo cuento un poco, lo muestro en paralelo para ver, cómo a nivel local, estaban también apareciendo estas instituciones, y había, digamos, los protagonistas en la escena local también se preguntaban estas cuestiones y buscaban resolverlas. Entonces, en esa relación, en 1911 se empieza a publicar una revista, que es la que vamos a ver ahora, las piezas y los ejemplos de ese protodiseño, como yo digo, ¿no? como este momento previo al diseño establecido. Entonces se empieza a publicar en 1911 la revista, y esto hago la relación como para ver muchos años antes de la publicación, por ejemplo, de la revista Ciclo en 1948, que es un hito en la historia del diseño moderno, y que sí está, digamos, muy historiada y muy presente en las historiografías, digamos, y nos da una idea digamos, de digamos, cuántas actividades previas tenemos que incorporar ¿no? a la historia del diseño, que no han sido suficientemente recuperadas. Y por eso yo traigo el tema acá. Y luego, cómo continúa esta institución del Instituto Argentino. En 1966 se funda otra institución, que es la Fundación Gutenberg. Se forma a partir de la Cámara de Industriales, ¿no? que generan esta fundación también con un espíritu de capacitación, de aportar a la mejora, digamos, del oficio gráfico, y en 1971 se fusionan estas dos instituciones, Fundación Gutenberg y el Instituto Argentino de Artes Gráficas, y continúa hasta hoy en día. Ustedes saben que es una institución que sigue vigente y funcionando. La conocerán quizás como Gutenberg o Fundación Gutenberg, pero van a ver, si ven el nombre completo, es Fundación Gutenberg, Instituto Argentino de Artes Gráficas, ¿sí? De alguna manera toma esta tradición histórica del instituto, que fue fundado en 1907. Bien, esta es la historia, o sea, panorámica y la línea de tiempo, pero ahora les quiero contar esta historia en dos momentos, ¿sí? Vamos a hacer foco en dos momentos en particular de este instituto, que nos van a permitir acercarnos a esos momentos, digamos, incipientes, iniciales del campo del diseño en Argentina. La década de 1910 y la década de 1930, ¿no? Y los años digamos, que van entre una década y la otra. Entonces, les voy a mostrar qué sucedía en el instituto y en su revista en este periodo, ¿no? de 1907 a 1917, digamos, desde la fundación hasta aproximadamente ese año. En 1917 hay un cambio en la revista, pasa a llamarse Anales Gráficos, y luego vamos a ver qué pasa en esta segunda etapa de los años 30, porque de alguna manera esos dos momentos nos permiten ver las transformaciones del campo gráfico, y cómo, se va acercando a lo que más tarde vamos a entender como el campo del diseño, ¿no es cierto? Entonces, para empezar a recorrer esta primera década, de 1910 a 1920, este breve raconto histórico del contexto, ¿no? local. Esto que yo ya algo les adelanté. Un momento de expansión de un modelo económico que tenía que ver con lo que se llamó la Argentina agroexportadora, ¿no? Modelo polémico que sigue dando que hablar, ¿no? Sigue dando discusión sobre si es el modelo o no, ¿no? El modelo de que también, digamos, que en muchos países, de nuestros países latinoamericanos, tienen que ver ¿no? con el fuerte que tienen en cuanto a proveer materias primas, ¿no? En ese momento, digamos, fue la primera expansión de ese gran modelo, ¿no? Entonces, había realmente, eran años de expansión económica en base a ese modelo, y a la vez, una expansión social, cultural y, también económica, con una grandes oleadas inmigratorias, ¿no? Esta que les decía que tuvimos en Argentina fines del siglo XIX y comienzos del XX. Estas, digamos, es como para puntear algunos hitos que hacen al porqué del crecimiento, como decía yo, digamos, del contexto económico, social, cultural, y por lo tanto el impacto en la industria gráfica.
por otro lado, bueno, esto que lo ejemplifico en estas imágenes, la consolidación administrativa y política ¿no? del país como nación moderna, digamos, todos los procesos de institucionalización que demandaban de la gráfica, bueno, justamente papelería, documentación, digamos, una serie de demandas de productos gráficos, y luego, muy importante, en 1884 se sanciona en Argentina la ley de educación gratuita, universal y laica, que justamente bueno, da un gran impulso a a la educación, a la alfabetización, y por lo tanto un gran impulso a la industria gráfica, que va a ser requerida de impresos de libros escolares, manuales, bueno, y a partir de ahí, bueno, un gran impulso a las industrias y a las empresas gráficas. Entonces, en este contexto, bueno, vamos a ver que también coincide con una expansión, como decíamos, y una actualización de las técnicas gráficas. Entonces vamos a ver que las empresas gráficas que eran pequeños talleres, van creciendo en grandes empresas, emplean mucha mano de obra porque todavía, digamos, había una transición entre las técnicas, en muchos casos artesanales, y pasando a las técnicas industriales. Entonces, bueno, esa demanda, bueno, hacía que se requiriera, digamos, mucha actualización de los operarios gráficos, ¿sí? Entonces, bueno, otros ejemplos, traigo algunas imágenes. Esta, por ejemplo, es una imprenta llamada Ortega y Radaeli, donde se imprimía la revista Caras y Caretas, que fue una revista paradigmática, ¿no? de producción masiva y de circulación masiva, que justamente respondía a este crecimiento de los públicos, ¿no? De los públicos lectores, y justamente una revista que demandaba a la industria gráfica más y mejores impresos, ¿no? Era una demanda de calidad, de eficiencia, y bueno, esto era un círculo virtuoso, podríamos decir de alguna manera, de esa demanda por mejores impresos, bueno, hacía que, bueno, se esmeraran los talleres en producir mejores productos. Una pregunta, Sí, ¿tenés algún dato de, por ejemplo, una tirada de esa época, de cuántas, por ejemplo, cuántos ejemplares se imprimían y de Caras y Caretas? había Eran, tiradas y de cientos de miles. ¿sí? Sí, 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 Mirá, sí, sí, qué sí. Sí, bárbaro, qué bárbaro. las tiradas de Caras y Caretas llegaban a tiradas tiradas enormes. Para ahora, digamos, nos parece increíble, porque de esas enormes tiradas volvimos a tiradas, o sea, muy modestas por Mínimas, la fragmentación de los públicos de los mercados, ¿no? claro, Pero sí, sí, se habían llegado bueno, a las 200.000 ejemplares, por ejemplo. qué bárbaro. Eh, bueno, Caras y Caretas comienza a publicarse en 1898, y luego a lo largo de los años, digamos, tuvo varios años de expansión, pero justamente, bueno, los primeros años del siglo XX fueron donde más, digamos, más expansión y más éxito tuvo como publicación, ¿no? Qué bárbaro. Así que sí, realmente porque pensemos que en ese momento no había televisión, no había, digamos, no había otro medio como ahora tenemos la expansión y ¿no? la multiplicación de medios y canales de comunicación y que compiten por nuestra Claro, atención permanentemente. Era un momento en que la gráfica era la estrella de la exacto, comunicación. ¿Sí? exacto, Todo claro, pasaba por el impreso, era la forma de difundir y de llegar al público masivo. claro, claro. Entonces, bueno, eso tuvo mucho que ver con el crecimiento de la industria, ¿no? Y bueno, esto que les decía, los avances técnicos. Por ejemplo, a fines del siglo XIX se había inventado la autotipía, ¿sí? Esto de la trama de medio punto, para poder reproducir en el impreso fotografías, ¿sí? Eso había sido un largo proceso durante el siglo XIX, la búsqueda por reproducir imágenes, y cada vez mejores y cada vez digamos, más atractivas en los impresos, a la vez, y que a la vez fueran baratos, digamos, para que llegaran al público, ¿no? Porque no tenía chiste si se podían reproducir a grandes calidades. Había obviamente un mercado de lujo, de libros de lujo, por ejemplo, pero bueno, no llegaba al gran público. La idea era llegar a un impacto masivo con una imagen atractiva, y bueno, esos desarrollos fueron los que concluyeron con la invención de esta técnica de la autotipía, bueno, y rápidamente se incorporó a la producción masiva de impresos. Y luego, hacia también fines del siglo XIX, aparece esta máquina un poco
esotérica, casi podríamos decir infernal, que es la linotipia, ¿no? Claro. Que fue un gran impacto en el gremio gráfico fortísimo, que sería como, digamos, un impacto, podríamos comparar, bueno, ahí está el porqué de la historia, ¿no? Que yo siempre digo, bueno, entender estos procesos por comparación y por ciertos, digamos, procesos que nos sirven justamente en relación, podemos entender el impacto que estamos teniendo hoy en día, o en los últimos años con la digitalización. Es un cambio de paradigma total, digamos, el que estamos viviendo. Bueno, hubo otros de estos cambios paradigmáticos en el mundo gráfico, en la historia de la gráfica. Bueno, la linotipia tuvo mucho que ver con uno de esos cambios, digamos, todo el proceso industrial, pero la linotipia lo que vino a hacer fue reemplazar al cajista, al tipógrafo que componía con tipos móviles, ¿no? Que era el invento de Gutenberg. Uno, digamos, tomar uno por uno los tipos móviles y componer una línea de texto para luego, bueno, llegar a componer un texto entero, una página entera. Imagínense que eso era todo digamos, un proceso artesanal de ese tipógrafo que tomaba los tipos. Bueno, justamente ese proceso, que era el que hacía lento luego todo el proceso industrial, que ya se había mecanizado, ¿no? Las máquinas rotativas ya se habían desarrollado ya desde de 1820, digamos, se habían empezado a desarrollar, digamos, esa mecanización a gran escala, pero la linotipia fue la que permitió, bueno, mecanizar todo el proceso gráfico y acelerarlo, ¿sí? Pero bueno, el impacto lo tuvieron los gráficos porque es un perfil un poco, nuevamente, como pasó con la digitalización, ¿no? Los oficios digamos, se desarrollaban con otras tecnologías, bueno, fueron reemplazados por la nueva técnica, que fue la máquina de linotipio, de la linotipia. Bien, bueno, todos estos procesos impactaron en el mundo gráfico, que, bueno, justamente se veía la necesidad de actualizarse. Y bueno, de todas maneras, que, digamos, en base a un desarrollo muy, muy interesante que ya venía, digamos, digamos, a una calidad, un nivel de calidad que era importante. Bueno, por eso acá les traigo algunos ejemplos de una revista, Éxito Gráfico, de comienzos del siglo XX, que muestra, digamos, las bondades, digamos, de las técnicas gráficas, ¿no? Y podemos apreciar entonces el nivel de detalle y ¿no? de calidad visual que proponían estos impresos, ¿no? Desde, bueno, las formas en sí, o el detalle, fíjense a la derecha, bueno, de las técnicas, ¿no? Del dorado, en el caso de una tinta metalizada como la tinta oro, los gofrados, ¿no? Esos volúmenes que permitían, bueno, elevar, digamos, en la superficie y dibujar, ¿no? Con ese relieve, digamos, las formas, para mostrar, bueno, de alguna manera el gran desarrollo estético y técnico que había logrado la industria local. Pero bueno, aún así, los cambios técnicos digamos, los demandaban, los hackeaban de alguna manera y les exigían actualizarse. Acá traigo también otro ejemplo, a ver si lo toma acá. A ver, está medio lenta como esto está online. Puede No me lo ser. está, ahí está. Ahí está. Otro ejemplo de Qué lindo. en esta, claro, un aviso publicitario de una casa importadora, que era Kurt Berger, la que se ve acá, de esta importadora de máquinas alemanas de impresión, de Karl Kraus Leipzig, tanto máquinas como insumos gráficos. Y bueno, esto es como para ver, bueno, un ejemplo de un aviso en una de estas revistas especializadas en gráfica, bueno, el nivel bueno, de calidad de detalle que mostraban, porque de alguna manera estaban mostrando las bondades de las técnicas gráficas y de sus productos, ¿no es cierto? Bien. Bien, entonces en este contexto tenemos que entender el instituto como viniendo de alguna manera bueno, a actualizar esos gráficos y a tratar de ponerse al día con esas técnicas. Y bueno, acá esta es una imagen de esa primera década de 1910, y contarles que los primeros cursos que tuvo el instituto fueron justamente cursos que podríamos entender como cursos de diseño, ¿no? Porque fueron dibujo aplicado a la tipografía, bueno, y gramática española, porque, bueno, esto precisamente por esto que comentamos por un lado, la inmigración, ¿no? Que había muchos
muchos colectividades que traían, digamos, que su jerga y su propio idioma y tenían que adaptarse al castellano rioplatense, que también tiene sus particularidades, ¿no? Sí. Pero sobre todo los tipógrafos que tenían que componer los textos, entonces tenían que conocer bien el idioma, ¿sí? Por eso se estudiaba gramática, ¿no? Gramática además del idioma en sí. Y luego, hacia 1915, se empiezan a desarrollar los cursos técnicos cuando bueno, el instituto pudo incorporar máquinas dentro de sus talleres, ¿sí? Entonces tenemos acá un curso de tipografía, ¿sí? Acá podríamos hacer el paralelo en una clase de tipografía hoy en día, ¿no? Donde bueno, dibujamos de repente, o componemos. Acá el paralelo sería una clase de computación de InDesign, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque es la composición de una página, bueno, la hacían, también fíjense, ¿no? La seriedad del atuendo de los estudiantes con traje, pero sin el saco, con chaleco. eh, Un poco más muchos, informales, un poco más informales, porque claro, estaban más cómodos trabajando, se podían para el manchar. taller. O Qué bueno. yo sospecho que probablemente para la foto se fueron Claro. todos muy emperifollados, ¿no? Para la foto del instituto, y Ujú. seguramente en los talleres justamente tenían que estar más cómodos para trabajar, pero bueno, acá estaban aprendiendo la técnica de la composición manual, las cajas tipográficas, y bueno, piensen que tenían que aprender de memoria el lugar donde estaban los tipos móviles, así como uno aprende hoy en día a teclear sin mirar entre los textos. Acá hay una clase de impresión tipográfica, ¿no? En una prensa plana. Eh, bueno, para mostrarles un poco imágenes de los talleres de ese momento, y la revista del Instituto Argentino de Artes Gráficas. Y acá entramos ya en temas visuales y de diseño interesantes para ver cuál era la imagen, cuál era digamos, un poco el universo visual que manejaban los gráficos locales en esos comienzos, en esos años iniciales. Y fíjense que, bueno, lo que vamos a ver como característica son formas y planteos relacionados con las estéticas de fin del siglo XIX y comienzo del XX, pero Ujú. sobre todo fin del siglo XIX, que tienen que ver con el Art Nouveau, digamos, y eso, los modernismos de fin de siglo. Inclusive, fíjense acá, ahora vamos a ver algunos otros detalles, este tipo de grafismos y de tramas y de texturas muy morrisianas, podríamos decir, ¿no? De Mm, William Morris, sí, ¿no? sí, sí. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, también la tipografía, ¿no? La tipografía de romana antigua, la composición. Fíjense que todo, de alguna manera, remite a la tradición gráfica también. Eso es algo muy interesante que vamos a ver acá. Esperen que voy a la próxima. Estas son 3 tapas, ¿no? De la revista, y acá un acercamiento a 2 encabezados del interior, ¿no? De la revista. Y fíjense que, bueno, acá nuevamente vemos claramente, estas son de 1912 y 1913, toda una iconografía relacionada con el Art Nouveau, ¿sí? Fíjense la tipografía, ¿no? El Art Nouveau, este movimiento que apela a las formas orgánicas, naturales, ¿no? Ujú. Motivos vegetales. Y acá abajo vemos, sí, una guarda que la podemos relacionar muy fácilmente con las viñetas de William Morris, ¿no? Que justamente hacen también referencia a su vez a las viñetas medievales, ¿no? Que es un poco la inspiración que toma Morris para las decoraciones en sus impresos. Y lo que es interesante, un detalle más para señalarles, es cómo aparece dentro de toda esa iconografía, o sea, decorativa, aparecen motivos que tienen que ver con la tradición gráfica, ¿sí? Por ejemplo, este círculo así destacado, a la izquierda aparece como un escudo, ¿no? Y la figura de una mujer, que podríamos interpretar como una musa, ¿no? Inspiradora de gráfica, que tiene, bueno, acompañada por una paleta de pintor, ¿no? Está hablando de las artes gráficas y a la vez con una estética, fíjense, de heráldica, ¿no? Porque de Ujú. alguna manera remitían a una heráldica gráfica, Sí. a una tradición y a una nobleza, ¿no? De las artes gráficas y de la tradición gráfica. Acá tenemos a la derecha un águila que empuña 2 tampones de entintado, que son estos que vemos acá también. También el águila
digamos, como una iconografía recurrente para hablar de la imprenta, también de alguna manera refiriéndose a la imprenta, al origen de la imprenta inventada por Gutenberg, unos rodillos de entintado. Bueno, fíjense que lo interesante es que estas viñetas decorativas, bueno, de todas maneras están adaptadas y, digamos, se refieren a los motivos del, digamos, del campo al que se está refiriendo, que es el campo gráfico, ¿sí? Ujú. Pero lo cierto es que, bueno, estamos viendo formas tradicionales que digamos, se traen como respaldo de alguna manera de esa tradición gráfica, ¿sí? Vamos a ver acá otro ejemplo más antes de pasar a la segunda. Estamos bien con el tiempo, ¿no? Sí. Sí, sí. A la segunda etapa. Otro ejemplo de otra etapa de Anales del Instituto Argentino de Artes Gráficas, y nuevamente el águila que empuña, bueno, un componedor y una regleta, y la imprenta, la famosa imprenta de la prensa de vino de Gutenberg, ¿no? Aquella primera prensa que utilizó Gutenberg para imprimir. Bueno, fíjense que es un motivo recurrente en esta revista que va al gremio gráfico. Esta revista Claro. circula entre los talleres con las novedades. Es como diríamos hoy una revista de diseño, o bueno, casi diríamos, bueno, hoy, no sé, un Instagram de diseño, ¿no? Porque los Habría que impresos adaptarlo, claro. cada vez menos, ¿no? Pero bueno, era una revista que iba al gremio gráfico y que, digamos, circulaba y llevaba las novedades técnicas y, bueno, artículos de discusión, de reflexión. Y bueno, lo que vemos acá es en el diseño de esa revista, digamos, bueno, toda esa iconografía que remitía a la tradición gráfica, por ejemplo, a la prensa de madera de Gutenberg, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco la iconografía que vemos en las primeras décadas del siglo en el Instituto Argentino de Artes Gráficas, y ahora nos vamos a trasladar para ver qué pasó en esta segunda etapa en los años 30, entre 1930 y 1940. Bueno, primero como contexto histórico en la industria, bueno, un impacto que tuvo que ver con la crisis de 1929, de la crisis de la bolsa de Estados Unidos, que impactó en todo el mundo, bueno, también a nivel local, porque, bueno, esa escasez de provisiones para la industria gráfica, bueno, hizo que se desarrollaran en grandes áreas de la industria una producción local, ¿sí? Y eso impactó positivamente en un sentido. Entonces, pero bueno, también hubo crisis en muchas de las empresas pequeñas empresas que cerraron, y las grandes empresas, en muchos casos, al contrario, bueno, lo que pasa a veces en las crisis, ¿no? Que también lo seguimos viendo, por ahí grandes empresas muy, muy fuertes se Ujú. consolidaron, ¿sí? Claro. Pero bueno, lo cierto es que ese impacto más, o sea, lo que se llamó la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Este desarrollo de la industria local a partir de tener que reemplazar productos que no se conseguían en el mundo, también es un proceso que se dio en distintos momentos en las guerras también, ¿no? Con los impactos de las guerras mundiales. Y con respecto a la tecnología, la incursión en la impresión offset, ¿no? La impresión offset y las máquinas offset que ya tenían su desarrollo, pero tuvieron su expansión en la década del 30 en Argentina, ¿sí? La incorporación de estas máquinas, que también se ven acá muy complejas, pero son los primeros, digamos, antecedentes de las offset que conocemos hoy en día, que obviamente son mucho más sofisticadas, pero bueno, responden al mismo, digamos, sistema de principio de impresión, ¿no? De indirecta, y lo cierto es que, digamos, permitían la impresión de mayor calidad y mayor rapidez también y eficiencia en el proceso gráfico, ¿no? Bien, y en el campo de la composición, así como vimos la linotipia, también la expansión y bueno, la incursión en esta tecnología que se llamaba monotipia, y que fíjense si ven cómo es la máquina, se acercaba ya mucho más, y fíjense acá los operarios, digamos, tecleando, se acercaba mucho más a una máquina de escribir, ¿no? Que luego Ujú. también desaparecieron ahora, pero sí nos quedaron los teclados de Mm. las computadoras, ¿no? Pero bueno, era una vuelta, digamos, de tuerca a la linotipia que permitía, bueno, mayores ajustes en la composición de los textos, mayor precisión, porque, bueno, la linotipia, ustedes saben que, bueno, algo no lo mencioné, pero
La linotipia lo que hacía era fundir toda una línea de texto entera, ¿no? Entonces se hacían como en barras, ¿no? Las líneas. La monotipia vuelve o sea, también funde, digamos, la gran ventaja es que en lugar de tomar tipo por tipo, se teclea, es mucho más rápido el proceso de teclear que tener que agarrar los tipos como hacía el cajista. La diferencia con la linotipia es que la matriz es individual de cada tipo móvil y se funde cada tipo por separado y entonces permite mayor eficiencia en las correcciones, ¿sí? Si había un error en una línea de linotipia había que fundir todo otra vez. En cambio la monotipia permite, digamos, esa mayor Letra por precisión. letra, claro. Letra por letra, exacto. Y también tenía otro uso, por eso, justamente, se utilizaba más para justamente impresiones y composiciones más delicadas, por ejemplo, de composiciones de libros o de avisos que tenían mucho detalle de cambio tipográfico, y por ejemplo la linotipia se utilizaba más para la línea tirada incluso y para la prensa periódica, que necesitaba rapidez y no era tan, digamos, no era tanto el detalle tipográfico en la composición, sino que tenía que ser rápido la producción de grandes masas de texto, ¿no? Pero bien, esto les cuento por qué, porque son innovaciones que también van impactando en el campo de las prácticas de los oficios y de alguna manera van a incidir en esta transformación del campo gráfico que va, digamos, que va a cambiar, y vamos a ver que justamente como las máquinas van resumiendo más de esos pasos técnicos, bueno, esos perfiles que antes eran los tipógrafos que tenían toda esa expertise, bueno, digamos, van a desarrollar todo ese conocimiento fuera de la máquina, justamente, en esa etapa previa de prefiguración, y se van a acercar digamos, a las operaciones que van a ser propias del campo del diseño. Y entonces vamos a ver ahora cómo también estos cambios se expresan en lo visual, en el diseño justamente de esta revista que estamos analizando. En 1930, bueno, y en 1931 en particular, llamo la atención a un hito que se da en particular en el instituto. Por un lado, bueno, ya son 25 años de su creación, y ya está consolidado el instituto, ¿no es cierto?, como digamos, un lugar de referencia en la gráfica local. Por ejemplo, organiza el primer salón de arte, donde exponen, bueno, los artistas más importantes del grabado, porque era un salón, digamos, justamente de artes gráficas, ¿no? Entonces, los artistas en grabado. Luego, bueno, se expanden los cursos, como digo acá, de impresión offset, linotipo, o sea, ya está establecido, digamos, el instituto digamos, con un respaldo y ya un prestigio en el sector. Y bueno, vemos que en la revista Anales Gráficos, en 1931, a ver si ahora me va a ver, ahí está. Bueno, aparece una nota, un artículo llamado "Lo que es y lo que quiere la nueva tipografía", ¿sí? ¿Qué es esta nota? Bueno, es una nota de Jan Schichold, ¿sí? Que lo conocemos seguramente, bueno, si estudian historia del diseño, han estudiado y les suena este nombre de este alemán que plantea justamente ideas renovadoras en la tipografía, ¿no? Que es justamente este concepto de la nueva tipografía, que siempre lo estudiamos en Alemania y en ese, ¿no? Luego cómo impactó justamente en Bauhaus, en todo ese movimiento centroeuropeo donde se estaban, digamos, modernizando de alguna manera las prácticas gráficas, y que las entendemos como la renovación que va a dar base al diseño, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que en el Instituto Argentino de Artes Gráficas, a nivel aquí local de Argentina, se conocían esas novedades de primera mano, porque bueno. este artículo de Jan Schichold había sido publicado en 1930 en Europa, en junio, julio de 1930. Y en enero de 1931 se publica en la revista del instituto con una traducción de uno de los profesores, ¿no? En este caso la traducción venía de una revista francesa, porque fíjense, pasaba esto, circulaban estas publicaciones y digamos, se conectaban a través de este tipo de instituciones en todo el mundo. Entonces se recibían, así como hoy en día, bueno, no sé, una editorial o una institución educativa recibe novedades editoriales de otras universidades, por ejemplo, ¿no? de distintas editoriales. Bueno, así llegaban al instituto revistas alemanas, francesas, inglesas,
y de ese intercambio, bueno, surge, por ejemplo, la traducción de este artículo que habla sobre la nueva tipografía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, en el mismo momento que se estaban produciendo estos cambios a nivel global, bueno, llegaban a nuestro país a través de la revista, por ejemplo, del Instituto. Lo llamativo es que, bueno, vemos en la puesta en página de ese número de 1931, bueno, aunque habla de la nueva tipografía, que sabemos que tiene que ver con la tipografía moderna, ¿no? La tipografía de palo seco, digamos, el despojo de los ornamentos, ¿no? La tipografía y la composición orientada a la comunicación, bueno, todo lo que conocemos de la nueva tipografía, no se vería reflejado literalmente en este diseño, porque fíjense que la capitular sigue remitiendo a Sí, la, ¿no? sí, a sí, la sí, sí. guarda morrisiana. Pero lo cierto es que, bueno, esto es lo que pasa, esto es lo interesante de ver, ¿no? De estudiar los casos, bueno, los casos específicos de todo este desarrollo histórico, y es que, bueno, que así se daban los cambios, y hoy en día también los podemos entender así, ¿no? No es que de un día para el otro se decretaba la nueva tipografía y desaparecían todas ¿no? las formas anteriores, sino que eran procesos incluso de negociación, de conocimiento, y bueno, llegaban estas, por ejemplo, novedades, y bueno, también acá se producían distintas visualidades. Lo cierto es que sí, bueno, aparecen publicadas, bueno, por ejemplo, estos ejemplos que son ejemplos de esa nota de Gijol, ¿no? De ejemplos de diseño de la nueva tipografía, aunque no se ven exactamente en este artículo mismo de la revista, pero sí les voy a mostrar acá dos tapas de la revista de ese año, de 1931, de junio y julio, donde sí se ve el impacto, digamos, de estas formas modernas, ¿no? Ujú. Fíjense que acá ya nos despojamos de las guardas, de las texturas vegetales, ¿no? Y de esa tradición heráldica, y ya vemos una puesta despojada, formas geométricas contundentes, ¿sí? Que remiten a esta estética que sí ubicamos claramente en movimiento vinculado con Bauhaus, con la nueva tipografía, ¿sí? O sea que fíjense que convivían, ¿no? Estas formas porque, bueno, porque se estaban atravesando estos cambios y se estaban atravesando en todo el mundo. Bueno, acá también lo vemos en la revista del Instituto, en Análisis Gráficos, vemos ejemplos de estas nuevas formas, ¿no? Y bueno, y a la vez acá les voy a mostrar algunos ejemplos de, bueno, otras tapas. Esas son de 1931, estas ya son de 1939 y 1941, donde ya más claramente aparece, casi podríamos decir, la estética de la nueva tipografía, ¿no? Sobre todo en la izquierda, ¿no? Con los filetes, la tipografía palo seco, geométrica, ¿no? Las barras, ¿no? El emblocado, todas Ujú. esas premisas que tienen que ver con la nueva tipografía. Bueno, y a la derecha una ilustración, pero también, o sea, una ilustración que apela a lo geométrico. Si la comparamos con las que vimos al principio, bueno, hay una gran diferencia, ¿no? Una gran distancia entre esas imágenes más, digamos, como tradicionales, que apelaban casi a una retórica, ¿no? A los grabados antiguos. Acá estamos en una estética, ¿no? Moderna para los años, no sé, 30 y 40, como estamos viendo, ¿sí? Ujú. También va a ser momento de desarrollo de otro movimiento decorativo como fue el Art Deco, ¿sí? Si recuerdan, también quizás lo hayan estudiado en historia, bueno, también un movimiento que acusaba el recibo del impacto de las vanguardias, digamos, las vanguardias históricas de comienzo de siglo que iban hacia un camino de abstracción, de síntesis, bueno, un poco acá se ven esas confluencias, ¿sí? Y luego les voy a mostrar algunas páginas interiores, donde también se ve ese impacto de las nuevas formas de componer, por ejemplo, fíjense, y la mezcla un poco, ¿no? Porque la Ujú. mezcla fíjense, un detalle de una script, quizás, ¿no? Una inglesa con Sí. una tipografía muy geométrica, pero sí el girado, ¿no? del bloque, ¿no? Al Sí. estilo Bauhaus o al estilo constructivista, ¿no? La diagonal y esa puesta dinámica, digamos, bueno, en la composición del interior de la revista. Luego, a ver, voy a tener, bueno, y otros ejemplos interesantes, y acá ya estamos cerquita, ya vamos redondeando, Adrián, para Ujú. a ver si hay después, si hay preguntas o hay intercambio.
Acá les traigo, por último, unos ejercicios, nuevamente de estudiantes del instituto, que son muy interesantes porque fíjense que donde se ve justamente la impronta de la nueva tipografía en la composición, ¿sí? En los bloques, casi que esta pieza casi podría ser una pieza compuesta en Bauhaus, salvo por la tipografía que es serif, fíjense, ¿no? Acá también es una tipografía, una de la familia de la futura, de tipo Cabel o alguna de esas bien geométrica, ¿no? Pero fíjense el emblocado, ¿no? La idea de los filetes. Bueno, y acá lo interesante es que fíjense, acá están firmados al pie el nombre del estudiante, ¿eh? Como hoy decimos, bueno, hacemos no sé, un diseño, ponemos el nombre porque, bueno, esto es compuesto, ¿no? En tipografía, ¿no? En tipos móviles o en algunos casos, bueno, en linotipia. Justamente vamos a ver ahora otros ejemplos. Bueno, acá un ejemplo de una página interior de la revista donde se ve un juego en las columnas, ¿no? de editoriales, ¿no? Como ejercicios de práctica, ¿no? Acá traigo también, a ver, esperen porque está lento en pasar, a ver si pasa, ahí está. Por ejemplo, detalles, fíjense, de búsquedas en distintas formas de resolver el paginado, ¿sí? Con misceláneas, con detalles, ¿no? De signos tipográficos. Y finalmente, y yo creo, y esta es ya para Qué terminar, lindo, qué lindo. muy lindas así como vimos el avión tipográfico, acá vemos otras configuraciones tipográficas, justamente estas hechas en linotipia, con la máquina justamente dan ejercicios que podría ser también como un ejercicio hoy, ¿no? De tipografía con configuraciones visuales. Acá era, bueno, ejercitar la técnica de la composición en esa máquina, por ejemplo, logrando una configuración a partir de esto, de una especie de caligrama, ¿no? Hecho en linotipia. Y lo interesante es, bueno, cómo se ve bueno, las imágenes, ¿no? Locales, ¿no? Bueno, ese perfil de Sudamérica, y esta que es la Argentina en la Feria Mundial de Nueva York de 1939, justamente que tenía ese motivo de la esfera, el cono, y bueno, es representado con textos y con esta configuración que fíjense, son tipógrafos, estamos viendo ejercicios digamos, de estudiantes que estaban aprendiendo el oficio gráfico, pero hoy los podemos ver como claramente piezas de diseño, ¿sí? Estaban diseñando, estaban, digamos, componiendo una página, estaban manejando los equilibrios, digamos, las dimensiones, bueno, todos los atributos que hoy en día manejamos como diseñadores, ¿sí? Por eso vemos, digamos, estos como antecedentes, ¿no? Como antecedentes en este mundo gráfico, como les decía al comienzo, digamos, el campo del diseño, que en ese momento todavía, por eso yo hablo del diseño antes del diseño, o el protodiseño, yo lo propongo en mi tesis de maestría en el sentido en que es el diseño antes de que se nombrara y que tuviera esa denominación, ¿no? Como nombre legal, podríamos decir casi, pero que indudablemente eran prácticas, eran construcciones, eran piezas visuales que digamos, estaban operando en este campo que hoy entendemos como diseño, ¿sí? Pero bueno, eran momentos previos donde todavía la profesión de diseñador no estaba consolidada como tal. Años posteriores digamos, va a seguir, digamos, transformándose hasta consolidarse, luego sí ya como una disciplina autónoma y separada de la cuestión meramente técnica, ¿sí? Así que bueno, esta es un poco la propuesta de esta visita, este viaje por la historia y por el pasado, para buscar novedades y también, ¿por qué no esto que les decía? Para prefigurar el futuro en relación a entender cómo fueron los cambios en otros momentos y las transformaciones en la industria, en la profesión, que siguen digamos, sigue en proceso, digamos, este cambio, esta transformación sigue vigente, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la historia puede darnos esas pistas de cómo entender lo que nos pasa hoy, ¿m? De alguna manera. Así que bueno, eso era la idea de la charla de hoy y con esto, bueno, con esto cierro, Adrián. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nada,
Gracias por esta brillante exposición de casos, ejemplos y posibilidades de meternos un poco en esa, como nombraste, esa protohistoria del diseño. Ujú. Yo invité, así que si alguna de las personas que está presente quiere poner alguna pregunta, yo tengo algunas preguntas para hacerte, así que no sé si te parece, si ¿Cómo querés no? dejar bueno, ahí se despide alguna de ¿Quieren que nuestras lo...? personas. Ah, bien, bien. Si querés puedo sacar la presentación y nos Bueno, quedamos. dale, así quedas vos un poco más en protagonismo. Bien. Ahí está, así nos vemos. Eh, Bien. Ujú. Una pregunta que te quería hacer que notaba, casi todos los ejemplos, si incorporaban algo de color, aparte del negro, de la tinta clásica tradicional, incorporaban Ujú. el rojo. ¿Eso Ujú. tiene alguna particularidad? ¿Era por algún detalle, no sé, que tuviera alguna relación o algún dato específico? ¿O era Ujú. simplemente una condición que se dio porque sí? Sí, es buena pregunta. No, de los ejercicios no hay, en realidad lo que tenían siempre a mano eran las tintas básicas de impresión, ¿no? El magenta o el rojo, ¿no? Como se decía también, pero es el magenta profundo, y el cian y el negro y el amarillo. Pero probablemente usaban un color bien contrastante, y el rojo sí tienen, bueno, estos últimos ejercicios que vimos, eh, en referencia ahí sí vemos la influencia de la nueva tipografía en cuanto a al color rojo, que sí se utilizaba mucho, que utilizaban los constructivistas en Bauhaus, se utilizaba mucho el rojo, pero en Claro, estas piezas en particular creo que eran, digamos, eran las tintas, digamos, de impresión que usaban como para buscar un contraste, ¿no? Pero fíjate que había otra que era en una tinta como la cian, digamos, la tinta el claro. azul, ¿no? Ujú. Em, no creo que tuvieran digamos, una razón, digamos, conceptual o en particular, sino una cuestión técnica de buscar por ahí un contraste, ¿no? Con las tintas básicas. También yo acá traje, digamos, ejemplos que son de pocas tintas y de tipografía, pero también obviamente había ejemplos por ejemplo, de litografías con toda una variedad de colores, ¿no? De impresión a varios colores para dar toda una diversidad de gamas de color, o sea, eso también obviamente que aparecía en la revista también en las revistas gráficas. Lo que pasa es que el instituto es interesante ver estos ejercicios que son más de los estudiantes, ¿no? Que estaban Claro, aprendiendo, eran más básicos, ¿no? Con claro, menos claro, claro. tintas, porque estaban aprendiendo bueno, el oficio de componer, de configurar esas piezas. Y Este, porque entendemos que, por ejemplo, cuando vos mostrabas lo de caras y caretas, que ya llamó la atención el tema del volumen de la tirada, por lo que yo recuerdo, creo, caras y caretas era la tapa era color y el interior era a una tinta, pero la tapa sí permitía colores o sí, 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 la hubo un tapa, momento, o desde sí, siempre ya sí, tuvo color o sí, sí, fue sí. una etapa que fue después progresivamente incorporándose la cantidad de colores. Claro. No, no, el color, lo que pasa es que el color ya, digamos, la litografía ya se venía utilizando y era una posibilidad para las tapas digamos, ya desde fines del siglo XIX y comienzos del XX. Correcto. Después tenés también, bueno, tenés caras y caretas, pero tenés las revistas, por ejemplo, como las revistas de la editorial Atlántida, que aparecen en los años, también la década del 10 del 20, como Villiquen, como la revista Para Ti, que ya también comienzan desde el comienzo con la tapa a color, sí el interior en blanco y negro, pero la tapa a todo color, Bien. con las técnicas sí, mayormente litográficas, en ese caso la litografía, que era el antecedente justamente del offset, ¿no? Claro. Impresión en superficie, pero que permitía por varias tiradas y superposición la composición de a todo color, digamos, ¿no? La impresión compuesta, digamos, ¿no? Bien. Eh, sí, sí, eran momentos de grandes cambios, ¿no? De avances en la técnica y bueno, y por lo tanto, bueno, se veía como resultado en las piezas gráficas, Ya, ¿sí? qué bueno. Pero sí, la verdad que Sí, ha sido como una evolución bastante permanente y especial. Acá tenemos una pregunta, mira, de Aníbal Pautazo. ¿Cuándo el diseño gráfico tuvo nombre y apellido? ¿Cómo se volcó toda esa tradición y evolución de la industria gráfica en la educación formal? mira qué bueno. Bueno, esas son buenas preguntas porque, bueno, hay historiadores que se dedican a hacer ese rastreo del nombre, ¿no?
Pero bueno, justamente en general en las historiografías del diseño se ubican en lo que llamamos el diseño moderno, que es luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, por ejemplo, en Europa, en escuelas como la Escuela de Ulm, eh, la Escuela Superior de Diseño de Ulm, que bueno, empieza a ubicar ya con ese concepto de Gestaltung, que es el nombre de la Ujú. escuela, como escuela de diseño, ¿sí? De todas maneras, el término ya tenía existencia previa. Hay historiadores que lo ubican en los años 20 en Estados Unidos, el graphic design, ¿no? Diseño gráfico, pero todavía empiezan a aparecer estas denominaciones y no se instalan hasta, en general, la segunda parte del siglo XX, que empiezan a consolidarse como ya como más parecido a la profesión que conocemos hoy en día, ¿no? La profesión ya del diseño. En ese momento todavía eran artistas gráficos, ¿sí? Fíjense que en el campo de la publicidad se sigue utilizando esa denominación, porque está el arte, ¿no? El director de arte, Director de ¿no? arte, claro. Y En- en pu- ahí complementa la pregunta porque él dice que más específicamente en nuestro país, ¿cuándo podría referenciarse al diseño gráfico como tal? Porque digo, esto que vos estás comentando, Tal cual, algunas tal cual. vinculaciones haces más a nivel Europa, pero Tal digo, cual. ¿hay Y alguna bueno, en nuestro referencia? país, Sí. claro, y bueno, nuestro país está ubicado en el grupo de los modernos de Tomás Maldonado y todo Claro. el grupo de arte concreto, ¿no? Que salen del campo del arte, digamos, de esa corriente de arte concreto, y van a transitar el camino hacia el diseño. Y bueno, y es Maldonado el que también, bueno, el que empieza a utilizar ese término de diseño y de proyecto, ¿no? El de Maldonado también lo que plantea es la idea del pensamiento proyectual, ¿no? Ujú. Él de alguna manera es el gran impulsor de esta nueva idea, digamos, de este nuevo campo, y bueno, van a confluir, de hecho, bueno, ese grupo de Maldonado, por ejemplo, Méndez Mosquera con bueno, la revista Nueva Edición y luego la editorial Infinito, que es la que hoy en día sigue Sí. editando, ¿no? Ujú. Libros de diseño. Por ejemplo, van a editar publicaciones de estos, bueno, de Gropius, de Moholy-Nagy, de estos ideólogos, digamos, del diseño moderno, de Bauhaus, bueno, de todo ese movimiento europeo, y bueno, ya como digamos, en este campo que ya se entiende como diseño. Pero va a ser, por eso, años más tarde, y por eso yo pongo ahí la referencia de esta revista Ciclo y de las revistas de los años 40 y 50, porque va a ser años más tarde que se va a empezar a denominar así. Y en cuanto a la formación, creo que otra pregunta era la formación formal, digamos, ¿no? La capacitación o la formación en diseño. Bueno, va a tener que ver, ustedes saben que la primera escuela de diseño en el país, o la primera universidad, digamos, es la Universidad de Cuyo, Claro. ¿sí? Digamos, crea la carrera en 1958, que es una carrera digamos, con un tronco común y luego la diferenciación entre producto o comunicación, ¿sí? Y de ahí viene, digamos, la idea de diseño gráfico o, bueno, diseño industrial después. De hecho, por eso tiene un origen común en esa formación. Luego, por esos años, se crean varias instituciones, digamos, hay un instituto de innovación en la Universidad de Santa Fe. Bueno, hay todo como un movimiento que tiene que ver con digamos, con la impronta de Maldonado y su contacto con los europeos, digamos, con la escuela de Ulm y, digamos, con estas construcciones de los europeos que estaban, digamos, pero ya con una mentalidad, digamos, del diseño moderno, ¿no? Vinculado con la arquitectura moderna, digamos, vienen de otra tradición. Fíjense que, digamos, acá lo interesante es que son distintas tradiciones que luego se van a mezclar. Es como, Claro. bueno, Sí, sí, llegan a sí. un campo y bueno, y ahí son ríos que llegan al mar, ¿no? Luego Pero al van a principio, intercambiar. claro, al principio esa formación era como más integral, se supone, del diseño, después empieza como a diversificarse y además estamos en este mes de octubre, cuando se hace alusión al tema de Cuyo, porque por Exactamente, eso acá en nuestro país tenemos específicamente el Día del Diseñador Gráfico, que sería de la diseñadora, porque fue en exacto. referencia a la primera La egresada de esa primera, carrera, ¿no? En la exactamente, Universidad de Cuyo. exactamente.
Ujú. que estamos acá el 24 de El octubre, 24 de ¿no? octubre, O exactamente, sea que estamos estamos justito en fecha. Sí, sí, justo sí. para esta charla, está perfecto Justo. porque estamos alineados con ese Una charla concepto histórica, tal cual, histórico. tal Bien. cual. Bueno, y acá hay otro comentario interesante de Jimena que dice, impresiona el juego de las columnas y la experimentación de la diagramación. Hoy, a veces con InDesign, me dicen en clase que la retícula es limitante y cuesta salir de las 2 o 3 columnas básicas. Excelente exposición. Aparte, agrega, coincido, Bueno, pero gracias. bueno, está interesante este planteo, ¿no? ¿Cómo ves esto de, a pesar de la, podríamos decir, precariedad Ujú, o limitación por una cuestión de una tecnología que parece como obsoleta hoy, obviamente, pero sin ujú, embargo había como un vuelo creativo o una búsqueda de tratar exacto. de llegar a resultados, y hoy, por ahí, con mucha más posibilidad técnica, se cae en algunas propuestas bastante obvias o esperables, ¿no? Exacto. ¿Qué era, te parece a vos? ¿Era Y mayor espíritu de creo, búsqueda y yo o creo qué? que sí, nos tenemos que ubicar también, bueno, distintos momentos históricos, ¿no? Pero ahí estaban muy impactados también por las vanguardias del principio del siglo que habían, imagínense, bueno, del arte académico del siglo XIX, las vanguardias vienen a romper, a patear el tablero, ¿no? Como se dice. Ujú, claro, Y bueno, había un espíritu de experimentación. De hecho, de esas experimentaciones también surgen muchos de estos cambios. ¿No? La palabra en libertad de Marinetti. Justamente por eso yo abría la exposición con una composición tipográfica de Marinetti. Fíjense, ahí la tipografía puesta en función de una forma, ¿no? De dibujar una imagen, ¿no? Con la tipografía. Bueno, estaba ese espíritu de romper con la tradición. Y claro, tiene que ver con esa tensión entre tradición y modernidad que caracteriza también bueno, al diseño y bueno, caracteriza al siglo XX, ¿no? Esas tensiones entre, bueno, dejar atrás el viejo orden, ¿no? Del siglo XIX y bueno, la modernidad que arrolla, ¿no? Las nuevas técnicas, la industria, bueno, que pide también nuevas formas para esas nuevas épocas, digamos. Así que tiene que ver con ese espíritu de cambio. Así que estaba en danza. También pasa esto que decíamos, que había quienes se entusiasmaban, ¿no? Con estos cambios y había quienes se retraían y se recostaban en la tradición y rechazaban, ¿no? Como claro, pasa en todo, ¿no? Hablamos claro. siempre ¿no? De los que a favor o en contra de, bueno, la discusión que se da ahora, redes sociales. No, no, nos quedamos afuera o nos sumamos, bueno, esta misma ¿no? Este mismo dilema se planteó en distintas épocas. Bueno, y este es uno de los ejemplos, ¿no? O sea, Qué las bueno, nuevas formas y quienes se sumaban a ese cambio y quienes, bueno, se lo rechazaban y querían preservar la tradición gráfica, ¿no? claro, tal cual. Esto se ve en esos diseños. Igualmente Este, también había unos ejemplos muy lindos que mostraste donde también esta experimentación excedía lo meramente gráfico y por ahí también se metía con esto de volúmenes o jugar con formas contra formas, Ujú, con esa idea de cuños y lograr como un impacto que era una belleza, ¿no? También ujú, en esa cosa de, bueno, la funcionalidad, pero también este espíritu tan ligado a, bueno, a Morris, como nombraste, ujú, y al Art Nouveau, a ciertas corrientes que también estaban como ensalzadas en algunas características de este tipo. ujú. La verdad que el recorrido ha sido muy amplio, muy vasto y creo que muy valorado por todos nosotros. Así que bueno, no sé si Bueno, tenemos alguna me pregunta más, creo que alegro. no, pero te queremos agradecer, Andrea, realmente No, por porque favor, gracias a ustedes por la invitación. la charla ha sido excelente y muy abarcativa y bueno, nos deja con ganas de por ahí seguir en la evolución, Continuar. así que alguna otra vez te invitaremos para Dale, ver continuará, los años continuará. posteriores. No, Buenísimo. cómo no, sí, sí, está. Y ya les digo, un poco la idea es eso, dejarles con la inquietud de investigar, porque hay mucho por descubrir, incluso esto en cada, seguramente, bueno, acá tenemos colegas de Paraguay, ¿no? El otro grupo, ¿de dónde era? No me acuerdo, De de México. México y de Colombia. Bueno, Así que en cada uno de esos seguramente países, tal cual. tal cual, hay mucha historia que, bueno, que justamente no la tenemos en los libros porque, bueno, estudiamos en general con la historia universal del diseño. Bueno, tenemos que hacer nuestras Claro. historias locales, E que inclusive, mira, seguramente tienen mucho ahí para dar. Aníbal plantea que es de Chaco.
Y Mirá, seguramente en cada provincia debe haber habido exactamente. como un hito de, bueno, llegó la primera imprenta o se armó la primera máquina o la primera linotipia y cómo habrá evolucionado en ese sector o en ese lugar, ¿no? O en la región, porque también Exacto. habrá pasado, bueno, no sé, ahora me diste como el pie para decir, bueno, habrá que investigar acá en la Patagonia qué habrá Sí, desde pasado, ya seguro en que debe cuál haber eso. provincia, Las sí, revistas, claro. Bueno, hay un grupo de investigadores interesados en esto, hay una red de cultura gráfica latinoamericana, por ejemplo, donde estamos vinculados, digamos, justamente para intercambiar información sobre estas cuestiones, porque estamos, o sea, hay en todo, en cada lugar seguramente hay cosas interesantes para rastrear de esa tradición gráfica y bueno, cuáles eran los antecedentes, ¿no? qué bueno. ¿Cómo se Que es llama la red? ¿Cómo se llama la red? Red de Cultura Gráfica Latinoamericana. Ujú. Que, bueno, creo que es vía mail, pero hay una página web. Si la buscan, por ahí hay una página web de la Red de Cultura Gráfica Latinoamericana. Ahí está. Qué bueno. Ahí Ahí está, está. Ahí me lo Aníbal puse la acá. puso. Ahí está. Qué Ahí hay bueno. noticias, hay novedades de actividades, hay publicaciones, sí. Buenísimo. Muy interesante. Así que sí. Sí, sí, es para continuar. Cuando quieran la seguimos. Seguro. Bueno, nada, Excelente. agradecerte de nuevo, un No, aplauso. por Me quedé favor. yo en oscuridad, Gracias a porque, ustedes. Aplauso, pero la John. verdad que muy, muy satisfecho por tu exposición y por las ganas y por Bueno, el material que hemos visto. Así que gracias, Andrea, de corazón, no, por favor. agradecimiento y nos seguimos viendo. Gracias a vos. Gracias a todos Y y nos vemos la próxima. buenísimo, a todas las personas los invitamos para el próximo jueves, que va a ser la charla de cierre del ciclo. Así que bueno, gracias por estar por aquí. Y el video Por seguramente va a favor. estar pronto en el canal de YouTube de la universidad. Así que bueno, gracias. Andrea, que estés muy Excelente. bien. Un Por placer. favor, gracias. Gracias a Gracias a todos. todos. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Adiós.